Quisiera que me contara un poquito sobre cómo es la admisión para los profesores. ¿Qué necesita un profesor para ser educador aquí en Don El Bosco, en salesiano. el Bueno, Salesiano? ¿Cómo es la entrevista? el proceso de admisión de un educador que ingresa a la Sí. comunidad del León 13 Ajá. tiene que ver con tres elementos muy puntuales. Sí. Primero, tiene que ser una persona titulada, Titulada. debe Es tener, decir, debe ser licenciado, ya, ingeniero o debe tener una homologación en educación. homologación educativa. ¿Qué es eso? Por Sí. ejemplo, un ingeniero químico Sí. hace una homologación que se llama y puede estar orientando clases en el área de química, Entiendo. ¿cierto? Sí. Para que tomen la parte pedagógica, Eso. porque no es lo mismo llegar a un ingeniero netamente mecánico a orientar matemáticas. Claro que sí. Entonces hay que tener algo que Pedagogía. se llama, que es la parte de la pedagogía. Sí. Ellos ya tienen la parte propia de la disciplina, Sí. pero esa parte de pedagogía es Sí. fundamental. Eso es Primer importante. criterio. Segundo criterio, ellos pasan un proceso de ingreso donde presentan dos tipos de pruebas. Ujú. Una prueba de conocimientos pedagógicos y didácticos Sí. del área que desempeñan. En esa prueba la enfocamos en cuatro campos. Primero, cómo maneja su área, qué conocimiento tiene el área en cuanto al manejo de competencias, manejo de recursos de aula y segundo, qué estrategias aplica él en el área desde su disciplina, ya sea como docente de la asignatura X, cómo aborda un caso académico, cuál sería su procedimiento para solucionar una inquietud académica que se le presente. Sí. Dos, cómo solucionaría una dificultad de tipo convivencial con un chico. Claro. Ya no es académico, es un tema del diario de Social. vivir. ¿Cómo solucionaría una dificultad que tenga con un chico X? Claro. Segundo punto grande. Tercer punto grande, ¿cómo abordaría él el proceso de acompañamiento con las familias? Esa es una parte importante. Nosotros aquí no matriculamos solo chicos, nosotros aquí matriculamos familias. Sí. Es lo más importante porque, bueno, si tú vienes y me dejas el chico en la puerta, perfecto, Claro. pero no, aquí necesitamos que el papá, la mamá estén constantes. Sí. ¿Cómo manejaría él ese proceso, esa comunicación, ese interactuar con la familia? Y por último, le preguntamos qué conoce él del manejo del sistema de calidad. Sí. ¿Qué sabe? Cuéntenos, díganos qué sabe de políticas, qué sabe de misiones, de lineamientos de calidad. Esa es como la prueba de conocimientos. Sí. De Y calidad en cuanto a educación. no, del sistema de gestión de calidad. De calidad. Ya. Nosotros somos un colegio certificado por Sí. el CONTEI y también somos un colegio muy superior en el IFES. Ya. Ya llevamos varios años en ese nivel. Para podernos mantener en ese nivel, pues requerimos algunos parámetros. Claro. Que el educador que llegue por lo menos tenga una idea, ¿qué es eso? ¿Para qué se utiliza eso? Claro. Y hoy en día hay educadores que son muy preocupados de esas partes, entonces por lo menos traen una idea y eso es Claro. importante. Un segundo elemento, ellos presentan unas pruebas psicotécnicas, donde son dos pruebas, la 360 y la de actitud profesional, donde se les evalúa ya una parte muy específica, porque esto lo hace una empresa externa, Sí. una empresa certificada en el campo y nos cuenta, ¿aplica o no aplica para el cargo de docente? Claro. Ya con esos dos elementos y un tercero que es su hoja de vida, porque nosotros contrastamos la hoja de vida. A ti te colocan la hoja de vida, mira, esta es mi hoja de vida. Ujú. Ah, perfecto, muy bien, te vamos a estar llamando. Nosotros verificamos la hoja de vida. Claro. Por ejemplo, llamamos al último trabajo, le preguntamos algunas referencias. Queremos saber qué es. Sí. Y ese es el proceso de ingreso de un educador al colegio. Sí. Así se toma una decisión, con el elemento de conocimiento, con el elemento de pruebas. Claro. Todo lo que quieras, pero si no tienes un equipo humano de trabajo, Sí. la cosa no funciona. Claro que sí. Bien, esos son como los criterios, revisando su hoja de vida, Sí. revisando las pruebas que presenta y revisando la prueba de aptitud profesional, se toma una decisión conjunta, lógicamente con una entrevista. Sí. En la entrevista se le interpela sobre su manejo de familia,
Si es una persona que es soltera, cuáles son sus proyecciones. Si es una persona que es casada, se le pregunta cómo es su manejo familiar, Sí, pues para conocer un poquito de la persona y sí, también uno enterarse claro. con Y quién eso va a influye, establecer. obviamente influye en la decisión, obviamente. Sí, claro, porque mira, hay docentes o hay profesionales Sí, que tienen muchas cosas. Hay mucho, por ejemplo, ahora se está presentando mucho docente muy joven, sí, con su titulación y todo. Pero entonces, tengo mi titulación, pero estoy haciendo una maestría y quedo cruzado en horario, entonces no nos podría colaborar totalmente, claro, porque nosotros manejamos un horario de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. ya, Y él, digamos, los jueves no puede porque tiene su universidad. Entonces eso es importante conocerlo a tiempo claro, para como colegio pues tomar una decisión, claro. Por lógicamente. ejemplo, me nace una pregunta en cuanto a eso, profe. En cuanto a la familia del, del Del aspirante, sí. aspirante a educador. Si tiene una familia desordenada, como tiene hijos con quien que no vive con ellos, Eso influye porque mira, uno de los elementos de la pedagogía de Don Bosco sí, es que nosotros tenemos que ser ejemplo. claro, Si no somos ejemplo, estamos un poquito fuera del espacio, hay coherencia, ¿cierto? Entonces, tú lo dices muy bien, si es una familia que uno ve que tiene una normalidad en su organización, sí, que es un señor que tiene otra relación actual y fuera de eso tiene otras obligaciones por otra parte, pues uno ya disipa un poquito de ese claro, manejo porque uno se cuestiona. claro, Entonces lo que, no, lo que haríamos era adquirir de pronto una dificultad de tipo profesional y de hecho no se nos ha presentado. sí, Hay docentes que ingresan con la mayor disposición y después se retiran en un instante cualquiera, en un instante X. Por sí, ejemplo, hace unos meses se retiró una docente porque se fue para España claro, a estudiar. Ante eso el colegio no cohibe, pero sí es bueno mantener un equipo de trabajo constante, sí, que nos permita desarrollar lo propuesto, ¿no? claro. Claro, porque es que entiendo, a medida que más pasa el tiempo, pues más se conoce Sí. el trabajo de Más los se va muchachos. afianzando el proceso. Claro que sí. Profe, ¿me recuerda su nombre? Edgar Alfonso Quintero Edgar, Vargas, coordinador académico. coordinador, sí, sí. Académico, Pero sí. es profesor, enseñó alguna vez aquí. Yo fui docente aquí 10 años, del 10 área de años. tecnología informática. Uf, bastante. Yo ya Entonces, llevo 15 años en este colegio. uy, claro, es bastante. Muy chévere, felicitaciones. Yo estudio pedagogía, ¿sí? En la Sabana. Me nace otra pregunta en cuanto a la aspiración para profesor aquí. ¿Qué hay de las personas que salimos de la universidad? Que ya salimos de la universidad, no tenemos experiencia, pero queremos comenzar a trabajar, tenemos muchas ideas en la cabeza en cuanto al objetivo 3, innovar con nuevas opciones pedagógicas. ¿Qué hay del aspirante que no tiene Mira, experiencia? el que es bueno es bueno. Sí, En esto sí voy a ser claro. Tú leyendo una prueba de conocimiento ajá, de tu área, tú entiendes cuál es la dinámica de esa persona. sí, Pero si tú leyendo la prueba ves que no hay una estructura organizada de una metodología de aula, sí, entonces tú ahí empiezas a deducir muchas cosas. claro, Pero en cambio, una persona puede ser recién egresada, pero si tú evidencias que hay un orden, tiene una claridad en la parte metodológica, sí, en la aplicación pedagógica y en el manejo didáctico del aula, sí, tú dices, es él, eso avanza, claro, porque todo es una enseñanza. sí, Aquí yo no llegué aprendido tampoco, claro, eso le toca a uno llegar, pero sí es importante para el colegio que ese profesional tenga muy claro para dónde va. claro, Pero entonces aquí se encuentran otras cosas. Tú lees una prueba y ves que no hay un orden, no hay una coherencia, se confunde un tema con otro. Por ejemplo, hay personas que confunden la parte de las competencias de un área, las confunden con los objetivos del área. claro, Eso no difiere un poquito de la parte metodológica. ajá, Hay personas que tú les preguntas, dame las estrategias de aula para mejorar el acompañamiento académico de un chico con dificultades sí. y ellos no tienen claridad en qué es una estrategia didáctica de aula, Y cómo harían las cosas. claro, Entonces ahí tú decides, ahí tú tienes un panorama muy claro. Si es una persona que tiene una buena estructuración, eso se nota.
sí, hasta en la redacción. Eso es claro, importante, porque hay muchos profesionales, y esto lo digo con mucho respeto, yo también actualmente soy estudiante de maestría, estoy terminando. sí, Hay muchos profesionales que hoy en día no valoran, por ejemplo, toda la presentación profesional sí, en cuanto a una redacción, sí, a un manejo de ortografía, de caligrafía. Eso nosotros lo tenemos en cuenta, claro, porque cuando un profesional te escribe un párrafo hay que mirarle la coherencia a ese sí, párrafo, ¿cierto? claro, Y no que sea una lluvia de ideas que no, no lees y caramba, ¿para dónde vamos? Queda sí, uno pensativo, ¿no? Igualmente, un docente que no maneja una correcta presentación de un escrito, queda uno pensativo. claro. Esto difiere. Uno dice, así mismo es aquí. Un área que es muy difícil de manejar esto es el área artística. Sí, Los docentes de artística, ellos por sus disciplinas que son ya muy de música, muy del arte, a veces es difícil saberlos seleccionar, sí, porque ellos son muy excéntricos, ellos tienen sus excentricidades, sí, pero dentro de esa excentricidad hay que saber uno tomar el punto, claro, ¿cierto? sí, Porque puede que el maestro sea muy bueno, pero entonces él, para la parte puntual de llevar un seguimiento, de llevar una constancia, no lo tiene. sí, Pero en su manejo propio de la disciplina, en la forma que orientaría a los chicos, es muy excelente. bueno. Sí, ok, ¿Qué te digo? No es fácil sí, seleccionar docentes. pero, ¿Por qué? Ejemplo, sí, necesitamos un educador, hablemos de un área que es muy fundamental, la matemática. claro, El próximo año, por ejemplo, necesitamos un maestro de cálculo. El profe de cálculo, pues ya por su labor prestada, su tiempo, ya decidió retirarse formalmente. Él sí, ya nos avisó con tiempo. Eso es positivo. claro, Entonces, recibes tú un compendio de hojas y hay que empezar a mirar, mm, porque el manejar cálculo no es fácil. claro, O sea, eso requiere una experiencia, requiere un desarrollo, y no es solo de su disciplina, sino también la parte pedagógica de esa aplicación, claro, que es lo fundamental. Porque nada nos sirve, tenemos unas un ingenio. lumbreras y ¿Cómo transmite? cómo se transmite. Es como, te voy a poner un ejemplo paralelo. Aquí nosotros hacemos mucha articulación Sí, de programas, por ejemplo, el DARE de la Policía Nacional, ajá, cuando viene a hablarle a los chicos de consumo de prevención, consumo de psicoactivos, prevención de alcoholismo, todas esas cositas. sí, ¿A qué va mi comentario? Ellos son muy rígidos. Yo les siento a los 5 cursos 11, que son 186 muchachos, y les cuesta ordenarlos, a pesar de que son militares. sí, Pero entonces el que está aquí, que ya tiene un bagaje, ya uno sabe cómo hablarle a los muchachos y ellos como que sí, ya se sintonizan. claro, Entonces es ver que la parte pedagógica, y es algo que a mí me preocupa de sí, las universidades vienen perdiendo esa línea. O sea, la parte pedagógica, que es la esencia de la educación, ujú, se ha dejado un poquito de lado, se sí, ha dejado de lleno, más se le ha dedicado mucho a la parte disciplinar, sí, del conocimiento propio, pero la parte pedagógica hay que rescatarla en las universidades para que nuevamente coja un aire las licenciaturas. Yo soy claro, licenciado mecánico. sí. Soy licenciado mecánico, tengo estudios en evaluación, tengo estudios en gestión educativa, ¿En dónde estudió, profe? yo soy licenciado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tú, Duitama. Tuitama. Duitama. Excelente. Tengo especializaciones en evaluación Sí, con el Bosque, gestión educativa con la Autónoma, tengo también especialización en informática educativa con la Javeriana, actualmente estoy haciendo una maestría con la UDES. Entonces son varias líneas, ¿no? claro, Y uno tiene que fortalecer lo pedagógico, mucho. porque esa es la esencia del docente en el aula. Sí, Y bueno, puede que él como profesional quiera, pero si no tiene la herramienta, le queda muy difícil, claro. le queda un poquito complejo. Claro que sí, profe, entiendo perfectamente. Quisiera que me contara un poco sobre cómo fue ese paso de la evolución de ser profesor a llegar a ser coordinador, porque tiene que ser una labor difícil, Sí, de responsabilidad bastante y un control personal
grandísimo. Sí, la idea es demostrar un crecimiento. Sí, O sea, ser docente de aula es algo muy bonito porque tú interactúas constante y aprendes constantemente con los muchachos. sí, Dentro de ese interactuar y ese aprender, uno va marcando su imagen, sí, cómo maneja a los muchachos, cómo tiene el control del aula. Cuando tú haces participaciones externas o muestras, tú ya tienes una organización previa. claro. Entonces uno muestra resultados y a la gente le llama la atención, ¿no? Ese profe es como organizado, Sí, como que hace las cosas bien. Entonces aquí los sacerdotes, esto es una comunidad de salesianos, ellos ven el perfil y lo llaman a uno y piden una consulta y toman una decisión. Entonces me dijeron, vas a ser nuestro coordinador y yo con todo gusto. Pero entonces ya se le cambia a uno el panorama. La angustia ya no es con los muchachos, sino con los papás. Porque aquí de coordinador académico el tema es cómo educar la familia. ya, Yo tengo muchachos aquí muy pilos. Nosotros sí, ya llevamos con 4 años en línea muy superior, porque hemos hecho mucha estrategia académica. sí, A los muchachos se les enseña a manejar la agenda, los cronogramas, los planeadores, a cumplir unas normas en presentación de trabajos sí, mínimas, de tal forma que si tú te vas por una universidad, te dicen un informe, tú lo sabes presentar. claro, Eso es fundamental. Pero entonces toca educar a los papás. Porque los papás, en lugar de colaborar, y esa es una situación que nos está muy dura, sí, nosotros ahorita en el estudio de la realidad juvenil de este año vimos con gran preocupación en nuestro colegio de las 1573 familias que tenemos, primaria y bachillerato, sí, tenemos un promedio del 38% de familias separadas. es Eso bastante, influye en el andamiaje de un colegio fuerte. claro, Y al influir se refleja en los chicos. claro, La dificultad familiar, el problema en la casa, la renuencia del chico en su cambio generacional, por ejemplo los que van de noveno a décimo. Los grados más bravos aquí son 9, 10 y 11, sí, que son donde viene todo seguro. Se dispara la parte sentimental porque en su edad ya empiezan a interactuar con el otro género sí, y más por aquí ser solos caballeros, entonces ellos dicen, ya hay que empezar a demostrar. Y en casa se implantan de pronto eh, un manejo de autoridad muy claro. ujú, Y la mayor dificultad que hemos visto es mamá y papá ya trabajan. Entonces ahí estamos teniendo un problema serio. El claro, chico queda solo. Llega solo, le toca automáticamente controlarse solo. Si no hay unas reglas claras de casa, la cosa no funciona. Lo bonito de acá es recibir los logros de un equipo de trabajo. Para mí es una alegría ver que ya llevamos 4 años en línea. Eso no es fácil, tener resultados de muy superior y cada año vamos mejorando. Este año mejoramos, con respecto al año pasado, mejoramos 1.83. Mejorar bastante, un punto en el IFES en las 9 áreas claro, no es fácil. Entonces, son cositas, son logros, son herramientas. Uno ve que las cosas van bien, las familias se sienten más identificadas porque ven a sus hijos allá. claro, Tenemos equipos deportivos de alto rendimiento. Ahorita hay chicos que se van para el suramericano, a Juegos Suramericanos de Supérate, sí, que eso es a nivel ya mundial, no sí, solo América, ya van a un mundial que se celebra allá. A nivel nacional tenemos campeones en diferentes disciplinas en lo deportivo. A nivel académico, nuestros muchachos los tenemos activos participando en universidades, en seminarios, en eventos, en, en todo eso de mundo de matemática, de feria de sí, ciencia, en todo. Nosotros participamos por ejemplo, en la nacional participamos en lo de química, en física. Todo eso es importante que ellos vayan e interactúen, claro, aprendan de otro espacio, miren que estamos haciendo las cosas bien, les gusta. sí, En la parte espiritual es fundamental. eso es una parte, Es fundamental. Los chicos es difícil. sí, Ellos en esa etapa están en el sí y en el no.
no quieren saber de nadie, no creen en nadie, no tienen como esa claridad. Y ahí mire Sí, cómo se une la familia del colegio. Porque si la mamá y el papá no le hablan al chico, imagínate el chico cómo va. Dice, no, eso no me interesa, claro, no me llama la atención, pero ahí es donde está el trabajo del colegio. El colegio apoya esa parte, esa falencia, y entonces el chico como dice, no, me llama la atención. sí, Por lo menos hay un respeto hacia el manejo de nuestra propuesta que es la parte católica, claro, ¿cierto? Y en la parte espiritual, el colegio ofrece muchos espacios en todo lo presacramental. A veces a los papás les cuesta llevarlo a que prepare para la primera comunión, a la confirmación, a las Eucaristías. Entonces sí, son espacios bonitos que se le abren. claro. Y está en la parte lúdica. Este año obtuvimos unos muy bonitos logros en artística, en música. El colegio tiene banda sinfónica en infantil y juvenil certificada. Los muchachos salen con su certificado, donde dicen ustedes técnico en clarinete. Entonces, Excelente, eso salir con claro. chicos. Hay chicos que ya están con la Sinfónica Nacional Juvenil de Colombia. Ellos se van ahorita para un evento a Europa. Se nos van 4 muchachos desde ya la próxima semana. Entonces, son cosas bonitas y la familia lo Claro, ve, ve los frutos. Tenemos bandas marciales, ofrecemos muchos grupos asociativos de diferentes disciplinas que ayudan a los muchachos. Eso los claro, motiva, dicen, bueno, hay una propuesta, por lo menos hay un espacio del manejo del tiempo libre a donde ellos quieren apuntar. claro. Y es lo que nosotros llamamos asociacionismo. ¿Sí? Excelente. Entonces son cositas, se unen muchas cosas, muchas. Sí. Se unen muchos elementos. Se une la parte convivencial, que eso influye en el crecimiento de una comunidad educativa. Ujú, Si hay chicos que afectan a un grupo, pues afecta a todo. claro, Pero entonces es buscarle el lado al chico y decirle, tienes que mejorar, tienes que cambiar. Y eso se hace en compañía de la familia. claro que sí. Claro que sí. Ujú, Y una herramienta grandísima de apoyo es la sí. orientación. Nosotros contamos con un departamento de orientación muy completo, muy Orientación. completo. Hay un tema que se nos está volviendo duro y Sí. no hay que taparlo con un dedo. Decir, no es que no está haciendo solo. El tema del consumo. Sí, El quisiera. consumo es un tema delicado Sí. que no es para hablarlo a los 4 vientos. Sí, Es claro. un tema muy personal. Nosotros tenemos un control muy estricto de los muchachos. Ajá. Cuando un chico nos falta, cuénteme qué pasó con el señor Edgar Quintero que no vino hoy, cuénteme. Sí, ¿Cómo así que no está en el colegio? Si yo lo mandé a la ruta. Entonces son cositas que el colegio tiene un control muy puntual claro. y le dice a la familia atentos. Y por ese camino hemos descubierto temas difíciles. Por ejemplo, nuestros chicos, hay chicos que están muy solos los fines de semana, están solo en la casa, arman la barra el día y se desarma el problema. Entonces ahí nos enteramos como un colegio de problemas delicados, Claro, problemas de consumo, no los podemos tapar, pero son muy particulares, pero ya se nos están presentando. claro. Entonces son temas que tenemos que apoyarnos en las entidades oficiales que son idóneas para manejar ese punto. Claro. Pues es que nosotros somos educadores. Tenemos un departamento profesional de orientación, Sí, pero ahí es donde nos toca decirle a la familia, busquemos un espacio idóneo para que le aporte al chico, lo apoye, porque claro. esto ya es un tema más específico. Entonces lo remitimos a terapia de grupo, a terapia de familia, pero ya es una cosa muy específica. Sí, Es una entidad capacitada para manejar el tema. claro. Nosotros realmente no lo estamos. Sí estamos capacitados es en conocer el tema, saber cómo lo manejamos, para dónde lo orientamos para ayudarle al chico. Claro. Excelente, profe. Muchísimas gracias, Con todo gusto. realmente.